Nadie sabía que aquel desconocido estaba poniendo a prueba su carácter, ni los que la veían cada mañana detrás del mostrador de la panadería, ni los que saludaban de lejos en la plaza, ni siquiera los pocos amigos que habían quedado a su lado tras los años. Yo tampoco lo supe al principio, pensé que era otra historia de cambio de las que empiezan con una mano tendida y terminan en promesa cumplida. Con el tiempo entendí que lo que llegó aquella tarde era más sutil y más exigente, no venía a salvarla, sino a retarla, a mostrarle, a ella y al pueblo, de qué estaba hecha. Elena tenía la mirada de quien carga un invierno dentro. No era una mirada dramática, no llamaba la atención, era una tristeza silenciosa, asentada en pliegues pequeños del rostro, en la manera en que sus manos, aún ahora, se movían con la precisión de quien ha trabajado desde la infancia. Su infancia se parecía a una fotografía desvanecida, una casa fría, un silencio que no se llenaba de palabras amables, la insistente sensación de no ser suficiente. No puedo entrar en detalles crueles, porque aquello no es lo que pido que recuerden. Solo diré que aprendió a servir para ser vista y a callar para no molestar. Aprendió que el cariño se cobraba y que el orgullo propio era un lujo que no se permitía. La panadería donde la conocí olía a pan recién horneado, a mantequilla y a café fuerte. Había un mostrador de madera que crujía cuando te apoyabas, un horno que siempre respiraba calor y una pequeña radio que raramente se detenía. Ella llegaba antes del alba, sacaba las bandejas con delicadeza, cortaba las porciones, envolvía con manos seguras. La gente del pueblo la quería en su medida, suficiente para comprar pan, pero no tanto como para preguntarle por su vida. Es curioso cómo, en los pueblos, todos creen saberlo todo, y al mismo tiempo, nada importa verdaderamente. Era fácil no verla, y tal vez por eso él la eligió. La primera vez que lo recuerdo fue un martes de lluvia fina. Entró con la chaqueta empapada, el sombrero entre las manos, y pidió un café. No era un hombre joven ni viejo sensiblemente. Su rostro tenía la calma de quien ha tomado decisiones difíciles y ha vivido con ellas. No habló mucho, pero observó, miró el movimiento de los dedos de Elena, la manera en que apartaba un trozo de masa del exceso, y luego, casi sin querer, preguntó por el lugar donde trabajaba. «Tengo una finca en las afueras», dijo sin prisa. «Necesito a alguien que entienda de cosas sencillas, que no tema el trabajo. Pago bien y doy sitio. ¿Le interesa?». Si hubieran visto su rostro en ese instante, habrían notado una mezcla de incredulidad y miedo, pero sobre todo, un anhelo que parecía haber estado esperando, una aprobación que nadie le daba. Elena respondió como quien escucha una propuesta peligrosa, con preguntas medidas, con la cautela que dan años de no confiar. «¿Y por qué yo?», preguntó. «¿No tiene a alguien del lugar?». Él negó con la cabeza. No era una promesa grandilocuente ni un gesto teatral. Le explicó con tranquilidad que la finca necesitaba orden, manos que supieran cuidar, y que el pueblo había sido injusto otras veces con la gente que quiere cambiar. No dijo que venía a ponerla a prueba. Al menos no con esas palabras. Dijo que el trabajo sería duro, pero con respeto. Dijo que valoraba la integridad, y tal vez fue esa última palabra la que la prendió. Integridad. Era algo que Elena no solía escucharse nombrar. Al principio, su decisión fue práctica. Un salario que no le pedía favores a cambio, un techo lejos de las miradas opinantes, la posibilidad de respirar sin que nadie la recordara por errores que eran de otros. Empacó sus cosas en una mochila vieja, metió dentro las pocas fotografías que guardaba y un crucifijo pequeño que había heredado de una vecina. Se despidió sin lágrimas públicas, y el pueblo, como suele pasar, interpretó su salida como un alivio temporal. Nadie preguntó por qué se iba más allá de la curiosidad rutinaria. Cuando llegamos a la finca, recuerdo la luz como algo nuevo, no el brillo afilado de la ciudad, sino la luz suave de los campos que golpea las hojas y las hace cantar. El señor de la finca, Sebastián, la recibió con esa mezcla de distancia y cortesía que tienen los hombres acostumbrados al silencio. La presentó a los trabajadores, le enseñó la casa donde viviría y le mostró la cocina, un almacén con frascos antiguos, una máquina de moler que olía a aceite y metal.
Lo hizo todo con respeto, incluso cuando le ofrecía alguna indicación, lo hacía desde una posición de confianza, no de superioridad humillante. Los primeros días fueron trabajo en estado puro: limpiar los establos, ordenar sacos, atender el pequeño huerto. Elena descubrió que sus manos respondían sin nostalgia a la nueva tarea. El sudor le quitaba, por fin, la sensación de culpa que la asediaba. Y con cada tarea concluida, Sebastián le decía algo pequeño, un bien hecho, un gesto que no tenía fanfarria pero que la devolvía a sí misma. No eran elogios exagerados, eran medicinas en dosis justas. Fue en esos días cuando comenzaron las pruebas. No eran pruebas planteadas con malicia, no había trampas. Eran opciones naturales del trabajo que, sin embargo, tenían consecuencias morales. Elegir entre facilitar las cosas en lo personal o mantener la transparencia, aceptar favores que parecían inocentes o rechazar atajos que comprometían su dignidad, saber guardar secretos que podían exponerla o compartir una verdad que la dejaría vulnerable. Cada situación era una pequeña encrucijada y cada elección decía algo de quién era. Un ejemplo que recuerdo con claridad: la venta de la leche. Había atenciones que podían evitarse, huecos en las cuentas que podían olvidarse a favor de quien las arreglaba con un billete extra. Un día, el capataz comentó ante ella, en voz baja, que si se dejaban de registrar algunas cajas, el dueño podría premiar al que lo hiciera. No lo dijo como un secreto oscuro, sino como si estuviera compartiendo una receta común de supervivencia. Elena lo escuchó, sintió el impulso de quedarse callada. ¿No era aquello un alivio para todos? Y sin embargo, algo en su pecho le dijo que aceptar aquello sería traicionar no solo al dueño, sino a sí misma. Al contárselo a Sebastián, él no la reprendió. Simplemente miró el campo, el horizonte, y dijo pausado: a veces, los más pequeños atajos cuestan la tranquilidad. No vale la pena. No añadió más. No la miró con indulgencia. Su elección no habría sido la de un salvador que la alecciona, sino la de un hombre que cree que la dignidad no se negocia. Esa frase, esa ligera firmeza, fue una prueba. No la empujó a la trampa para ver si caía. La situó en un contexto donde tenía la libertad de elegir. Elena eligió decir la verdad al capataz. No fue un acto heroico, simplemente coherente con un hilo interno que empezaba a recomponerse. Otra prueba vino en forma de confianza. En la finca se hablaba de que, cuando alguien ganaba la confianza del propietario, podía llevarse en préstamo una suma para ayudar a la familia, con la promesa de ir devolviéndola. Un día, su madre apareció en la puerta de la cocina, dona Ivone, alta y de voz punzante, pidiendo ayuda. No había que inventar la historia, hubiera sido sencillo prestarle dinero en secreto. Sebastián lo supo sin que él lo dijera. Se acercó, escuchó la petición y en vez de una orden, propuso a Elena conversar en privado. «Puedo facilitar algo», dijo, «pero hay maneras de hacerlo que la dejan a usted en paz y otras que la empequeñecen. ¿Qué prefiere?». Esa pregunta era otra prueba. No la metió en una trampa. Le ofreció opciones. Su familia podía recibir la ayuda sin que ella perdiera la libertad, o podía recibir favores que vendrían con obligaciones. Elena pensó en el orgullo aplastado durante años, en las noches en vela, en las demandas que nunca terminaban. Pensó también en la posibilidad de seguir siendo vista como la chica que necesitaba favores para vivir. Escoger, en ese momento, era una forma de definir su nuevo yo. Decidió gestionar la ayuda abiertamente, con papeles y registros. Fue una decisión que irritó a su madre y molestó a sus hermanos. Fueron miradas, comentarios en la mesa, sugerencias para que tuviera un poco más de sentido práctico. Elena aguantó, no gritó. La prueba no exigía heroísmo, requería coherencia, sostener sus límites sin convertir la dignidad en un escudo que la aislara. Y esa coherencia empezó a cambiar la percepción del pueblo. Con el tiempo, la gente notó que Elena se movía diferente. Ya no era la muchacha que pedía permiso para existir, era la mujer que trabajaba y decidía. Pequeñas amistades se restauraron. Algunos vecinos la saludaban con más cercanía. Otros, sin embargo, se alejaban quizá por envidia, quizá por costumbre.
La vida en la finca le dio rutina, y con ella cierta alegría contenida que se mostraba en sus manos cuando amasaba el pan que enviaba al pueblo o en las risas tímidas al final de una jornada larga. En esos meses también apareció el nombre de Sebastián en bocas diversas. Para algunos era un hombre reservado, para otros un benefactor. No faltaron los que cuchichearon. ¿Qué busca ese hombre con ella? ¿O no será que quiere algo a cambio? Había en el pueblo una inclinación a explicar cualquier acto de bondad mediante una economía de intereses. Esa sospecha velada fue otra prueba para Elena. No solo la enfrentaba a decisiones prácticas, sino a la mirada social que busca motivos y condena gestos. Hubo un día en que un vecina mayor, la señora Carmela, le dijo a Elena en la plaza: «No te fíes del todo. En los pueblos, la generosidad tiene sus cuentas». Elena sonrió con la tristeza de quien ya ha oído ese tipo de consejos antes, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no se sentía obligada a justificarse. Si la bondad tenía precio, prefería pagarlo con la verdad. Si la generosidad de Sebastián era sincera, esa sinceridad valía más que cualquier sospecha. Y así, lentamente se fue ganando su lugar. Trabajaba, decidía y aceptaba las pequeñas alegrías. Una tarde de fiesta en la que se rió abiertamente, la voz quebrada por el esfuerzo, la vendimia donde rompió a cantar con otros trabajadores, la primera vez que arregló una máquina con la precisión de sus manos. Cada acto era un latido que acercaba a otro latido. La vida, que antes parecía un camino estrecho y oscuro, ampliaba sus veredas. Pero las pruebas seguían llegando envueltas en normalidad. Una noche, en la cocina, quedó una caja de herramientas abierta con una llave que faltaba. Nadie culparía inmediatamente a alguien. Podría haber sido un descuido. Al día siguiente, apareció una factura menor que no se había registrado. Eran cosas sencillas, errores que en cualquier grupo laboral pasan. El capataz sugirió que cerraran filas y que no se contara a nadie, que resolvieran entre ellos. Esa sugerencia fue una réplica de la tentación anterior. Ocultar para preservar la imagen de la finca, de sus jefes y de la supuesta armonía. Fue otra medida del carácter de Elena. Ella propuso investigar con honestidad, no por moralismo, sino porque sabía lo que significaba ser acusada sin causa. La transparencia, dijo, no era un lujo, sino una protección para todos. Algunos la miraron con recelo, otros acataron. La pequeña investigación encontró que la factura era un error administrativo y que la llave había sido prestada sin registrarse. Nada grave, nada para escándalo. Pero aquel episodio dejó una huella. Mostró que Elena no cedía a la comodidad del silencio. En el pueblo, estas noticias se convertían en historias. Unos la veían como la mujer honrada que venía a colocar la brújula donde estuvo rota. Otros la miraban con la distancia de quien sospecha. La tensión en el aire era sutil, pero real. Y fue precisamente en ese momento de tensión baja cuando algo más grande comenzó a moverse. La familia que la había marcado, los viejos rencores y las cuentas pendientes empezaron a aparecer otra vez. La primera señal fue una visita breve de sus hermanos. Marcos volvió con charla áspera, Joan con comentarios que olían a resentimiento. Vinieron con promesas de reconciliación, o al menos así lo dijeron. Se sentaron en la cocina, tomaron un café y hablaron de la tierra, del tiempo, de lo que cada uno suponía que merecía. Elena los escuchó con la calma de quien ya no responde a provocaciones. Pensó que quizá todo podría enfrentarse con palabras y con límites claros. No obstante, en esa visita hubo gestos que presagiaban algo más. Preguntas sobre el dinero, insinuaciones sobre la nueva vida que llevaba, miradas que tanteaban si quedaba algún hilo que tirar para devolverla al lugar de siempre. Fue una disputa sin gritos, una prueba que no buscaba demostrar su valor por fuerza, sino por contención. ¿Cedería? ¿Aceptarían ella las viejas reglas de la familia que siempre la colocaban en un papel subordinado? Elena respondió despacio. No negó la ayuda que había recibido cuando la necesitaba. Agradeció con la palabra que utiliza quien ha aprendido a no esperar nada, pero marcó un límite. No intercambiaría su tranquilidad por la aprobación de quienes la habían hecho pequeña. Marcos puso los labios en un gesto cortante. Joan se quedó callado, la mirada baja. Se fueron sin grandes promesas. La atmósfera quedó en un equilibrio frágil.
Esa misma tarde, al caer la luz, alguien en el pueblo empezó a sembrar voces. Primero fueron rumores que olían a envidia, que la finca no era lo que decía ser, que Sebastián tenía secretos, que Elena no era más que la beneficiaria de una deuda. La mentira se cuela como un animal sigiloso, encuentra grietas y decide anidar. Nadie la fabricó de la nada, pero tampoco hubo quien preguntara la verdad antes de repetirla. Aquí termina la primera parte de lo que ocurrió, la calma de la granja, las pruebas cotidianas que parecían inofensivas, las decisiones pequeñas que forman el carácter, todo ello convocó una tensión que el pueblo no tardaría en convertir en tormenta. En la noche, cuando las estrellas parecían más cercanas y el olor del pan reposaba en la cocina, Elena se sentó junto a la ventana, miró el campo y sostuvo entre sus manos el crucifijo que había traído. No hizo una plegaria ruidosa. Habló en voz baja, como quien se dirige a sí misma y a lo alto a la vez. Señor, susurró, dame firmeza para no perder lo que estoy ganando, mi palabra, mi paz. No te pido milagros, solo claridad y valor para sostener la verdad. No pidió que la libraran de las pruebas. Tal vez, pensó, las pruebas son el camino por el que se ve si lo que se tiene es auténtico. Que aquello que venía con Sebastián no fuese un camino sin espinas, sino un entrenamiento para el corazón. Afuera, el viento cambió de dirección. En la distancia, se escuchó un motor. Las luces de un coche pasaban por la carretera que llevaba al pueblo. En la panadería, la gente aún no sabía que algo empezaba a moverse. En la finca, algunas puertas seguían abiertas por descuido. Y en la habitación, Elena cerró los ojos, sin imaginar que pronto su carácter sería exigido de otra forma. No por decisiones quietas, sino por la violencia de la opinión pública que no espera razones, sino titulares. Si hasta entonces había sido puesta a prueba en la privacidad del trabajo y la confianza, la prueba siguiente sería pública, expansiva, dolorosa, pero de eso hablaremos después. Antes de seguir, me gustaría que me cuentes de dónde nos escuchas. Si esta historia te toca, deja un comentario y dime qué pensamiento te ha quedado. La noche en la que las cámaras aparecieron, Elena tuvo la sensación de que el aire se hacía más pesado, como si cada sonido tuviera que esforzarse para llegar hasta ella. Aquella mañana empezaba como cualquier otra, pan todavía tibio, el silbido del agua en la cocina, la radio con una canción antigua. Pero al abrir la puerta de la dependencia donde guardaba las cosas, la vio. Un foco, un trípode, la silueta de alguien que apuntaba con una cámara hacia la casa. Después vinieron más coches, voces que se adelantaban en pasos, preguntas que rompían la rutina como piedras lanzadas al estanque. No fue solo la prensa en el sentido amplio, llegaron también vecinos con teléfonos encendidos, un par de reporteros que buscaban una declaración y alguien que, con voz grave, dejó caer la primera versión corrida de boca en boca, una afirmación sencilla y afilada, que Elena había recibido dinero turbio, que su relación con el dueño era poco clara, que la finca ocultaba algo. La mentira tiene esa velocidad. Una vez suelta, viaja y toma perfil según los deseos de quien la repite. Elena recordaba el consejo que se había dado a sí misma. No responder en caliente, no permitir que el rumor la definiera. Pero aquella mañana la firmeza tuvo un costo. Al ver las luces, la garganta se le cerró. Los dedos se le enfriaron. Su cuerpo reaccionó con la misma lógica que su mente. Preparación para huir o para pelear. No había opción de huida real. La casa estaba rodeada por miradas, y pelear significaba ser arrastrada a palabras que no quería dar. Cuando la policía local, llamada por alguien preocupado por el escándalo, tocó a la puerta, la voz de Elena apenas salió en murmullo. Fue Sebastián quien habló por ella, no porque pensara que ella no podía, sino porque entendía que la exposición pública podía dejarla hecha trizas. Vamos a mantener la calma, dijo en voz baja, dirigida más a ella que a los presentes. No vamos a ceder a la prisa. Lo que hay que hacer, lo haremos con claridad. Esa calma no era un acto teatral, era práctica. Llamó a alguien que conocía en la ciudad, un contacto que le pasó el teléfono de una abogada. La doctora Mariana Carvalho. No fue una casualidad. En pueblos pequeños, los lazos se entretejen de forma inesperada. Mariana, con quien Sebastián había tratado hace años por un asunto de tierras, respondió en pocas horas. No prometió una victoria.
prometió trabajo serio. Y para Elena, eso fue seguridad. La certeza de que alguien pondría orden en el ruido. El primer encuentro entre Elena y la doctora Mariana fue en la cocina de la finca, con el olor del pan en el aire como si la normalidad se esforzara por sostenerse. Mariana no era fría, pero sí precisa. Preguntó lo necesario, escuchó sin interrupciones y tomó nota. Lo que más sorprendió a Elena fue la manera en que Mariana miraba los detalles que otros pasaban por alto. Las etiquetas de los frascos, los apuntes en un cuaderno de contabilidad, el recibo de una compra de pienso. No se trataba de buscar trampas, sino de reconstruir la verdad paso a paso. Mientras la abogada trabajaba, el pueblo se dividía en murmullos y miradas que iban de la desconfianza a la curiosidad. Algunos se plantaban a la puerta de la finca con la precomprensión de quien ya decidió. Otros, más callados, esperaban a que la verdad surgiera. La tensión se sentía hasta en las manos de los obreros que seguían trabajando, como si la tierra pudiera absorber las dudas. En noches así, cuando la casa parecía un navío pequeño en un mar agitado, Elena volvía a su crucifijo y dejaba que la oscuridad le recordara que su vida no cabía en un rumor. La principal táctica de la familia había sido sencilla: presentar hechos posibles y acompañarlos de palabras que sembraran sospecha. Hablaron de deudas, de favores, de transferencias oscuras que, según ellos, conectaban a la finca con gastos sospechosos. Pero decir algo y probarlo son dos cosas distintas. Mariana empezó por eso, buscar prueba. Reunió a quienes podían testificar sobre la rutina de la finca. Habló con el capataz, con las vecinas que recibían el pan cada semana, con el cartero que llevaba los sobres. Su método fue paciente: reconstruir, pieza por pieza, la vida que la finca llevaba y demostrar que no había trampas estructuradas por debajo de la honestidad cotidiana. Hubo, sin embargo, momentos en que la presión aumentó con rapidez peligrosa. Una mañana, la puerta principal apareció con la cerradura forzada. No hubo robo, no en el sentido de objetos de valor. El daño fue simbólico. Alguien había querido que Elena sintiera que ya no tenía hogar seguro. Ese acto tenía claros destinatarios: el miedo que querían sembrar. Ella lloró por la ventana esa noche, pero no con el llanto descontrolado de quien no conoce salida. Fue un llanto de cansancio y de rabia contenida, tan íntimo que parecía pedir permiso para existir. Sebastián confirmó que se habían llevado copias de algunos papeles y tomó la decisión de no devolver la ofensiva con más ofensa. Organizó un cerco de respeto, cerró la casa, pidió discreción a los obreros y dejó en manos de Mariana la conversación con las autoridades. Fue en ese tiempo cuando comprendí el alcance real de las pruebas que hablaba el título. Mientras la primera fase de los retos había sido cotidiana, decisiones pequeñas, gestos de honestidad, ahora aparecían pruebas de otra naturaleza. No se medía la voluntad ante una caja con dinero, sino la dignidad frente a la humillación. No solo la honestidad ante una factura, sino la fidelidad a la propia palabra cuando afuera se desataba la tormenta. Y en ese escenario, las acciones de Sebastián volvieron a ser determinantes, no porque él decidiera por Elena, sino porque su forma de sostener la situación le permitió a ella mantener su postura sin que la presión la consumiera. La familia, por su parte, no se mostró unida en su estrategia. Marcos, con la queja siempre lista, prefería la confrontación. João, más cauto, buscó la presencia de reporteros para vender una narrativa y ganar dinero con la historia. Dona Ivone, la madre, osciló entre la vergüenza y la avaricia de la fama. Era doloroso ver a quien te dio la vida detrás de un micrófono contando versiones diversas y contradictorias sobre su hija. La ambigüedad en su voz decía más de su propia angustia que de la verdad que pretendía sostener. En un momento, Mariana llamó a Elena y le dijo algo que quedó como una frase en la memoria. La verdad no siempre es una bala directa. A veces es una red que hay que tender con paciencia para que la gente caiga en ella por su propio peso. No era un consuelo fácil. Significaba que parte de la batalla pasaba por esperar, por dejar que la coherencia de los hechos hablara más fuerte que el escándalo momentáneo.
Mientras tanto, la comunidad vivía su propia historia paralela. En la iglesia, algunos se escoraban hacia la prudencia, otros hacia la sospecha. La señora Carmela, que antes había advertido a Elena sobre la generosidad con cuentas, pasaba ahora por la puerta con el ceño fruncido, incapaz de sostener la mirada. El mercado no fue un lugar habitual. Las mañanas en que Elena llevaba pan, la gente recogía los encargos con manos que temblaban un poco, como si la situación la transformara en objeto más que en persona, y entretanto, habían también manos que le alcanzaban agua sin preguntar. Vecinos que cerraban la puerta si veían una cámara cerca, y una joven que le llevó una cesta de hortalizas sin decir por qué. La verdad, como la cosecha, tiene temporadas. Algunas partes maduran una antes y otras después. Hubo una escena que me quedó grabada. Una noche que llovía con insistencia y que parecía querer lavar el ruido, una vecina joven, Clara, se presentó en la puerta con una manta y unas sopas. Había sido testigo, en una conversación casual en la plaza, de la forma en que la familia había dado notas a un periodista que no preguntó lo suficiente. Clara no buscaba protagonismo, simplemente sintió que debía traer calor. Se sentó en silencio junto a Elena y sin señalar culpables ni víctimas, le dijo algo simple. No dejes que terminen de escribir tu historia antes de que tú la cuentes. Fue un recordatorio de que la comunidad no era monolítica, contenía fragmentos de apoyo inesperados. La técnica de la abogada fue, en esencia, desmontar las piezas que buscaban construir la mentira. Localizó recibos, entrevistas a testigos e incluso a personas que habían oído a los hermanos planear cómo sacar partido al caos. Un hombre del bar reveló que Marcos habló de presentar una historia fuerte a cambio de algo de dinero. No eran peritajes ni juicios, eran conversaciones, miradas, comprobantes. Poco a poco, la tensión comenzó a ceder porque la tela de la mentira no se mantenía cuando se le quitaba el barniz con el que la habían pintado. Una noche, ya entrada la madrugada, Mariana convocó a una reunión en la cocina de la finca. Sentados alrededor de la mesa, con una lámpara que arrojaba una luz cálida, presentó lo que había conseguido, testimonios que corroboraban la contabilidad de la finca, una serie de mensajes y notas que demostraban que los supuestos pagos secretos no existían, y lo más determinante, una vecina dispuesta a declarar que había visto a João entregando documentación a un reportero antes incluso de que se presentara la acusación formal. En el silencio posterior, lo que se escuchó fue el latido colectivo de un grupo que empieza a creer que la verdad puede abrirse paso. Llegó el día de la primera declaración pública que no nació de un micrófono lanzado con prisa. Fue una rueda de prensa tranquila. Sebastián habló con sencillez y pidió que las cosas se tratara con respeto. No hubo palabras bravías, no hubo ataques. Fue un llamado a la calma y, sobre todo, a la verdad. Dijo aquello que era importante, que la finca no tenía nada que ocultar, que respetaba a sus trabajadores y a la comunidad y que quería que la verdad saliera a la luz sin tramoya ni espectáculo. Para Elena, aquel tono fue un escudo. Él no la defendía convirtiéndola en un caso, la defendía manteniéndola humana. La investigación, como todo proceso de verdad, tuvo momentos de incertidumbre. Hubo días en que las noticias parecían volver a girar hacia lo negativo. Un informante anónimo lanzaba una pista que obligaba a verificar. Una cuenta que no estaba clara por un error de digitación. Un nombre mal escrito en un documento. Pero cada tropiezo era un trabajo para Mariana. Aclararlo, sostener la narración que se sustentaba en hechos y no en rumores. Y cada vez que Elena era puesta en el centro del huracán, sus decisiones, las que había tomado desde que llegó a la finca, se revelaban como las columnas que sustentaban su defensa. Había elegido la transparencia, había rechazado atajos, había mantenido los registros. Esas cosas, que parecían pequeñas en el día a día, se transformaron en pruebas de carácter. Mientras la tormenta mediática empezaba a ceder, no todo volvió a su cauce de inmediato. El daño reputacional deja huellas. Hubo proveedores que miraron con más reserva, pedidos que llegaron con retraso y, sobre todo, la sensación de que la gente había visto algo que la hería. Para Elena, sin embargo, esas heridas no eran derrota. Eran cicatrices que hablaban de resistencia.
Había aprendido, en la cocina y en el campo, que la dignidad no es un privilegio, es una rutina que se practica cada mañana. Entonces, vino la parte de la historia que algunos esperan en forma de cierre rápido, pero que en la vida real fue lenta y tejida con hilos pequeños. La retractación. Un reportero que había llegado con prisas y con una narrativa lista, al revisar sus fuentes, comprendió que lo que tenía no se sostenía. No fue un acto sencillo. Admitir el error supone perder una historia, enfrentarse a colegas y aceptar que la prisa puede ser una mala consejera. Lo hizo de forma pública, pidió disculpas en su espacio, explicó que había repetido versiones sin comprobarlas y ofreció a Elena la posibilidad de contar su verdad en el mismo foro. Fue una escena de reparación que no borraba lo pasado, pero que apuntaba hacia la restauración. Algunos en la plaza se quedaron mirando la pantalla en silencio, otros sollozaron. En la aldea, algunas personas volvieron a acercarse con timidez. La señora Carmela, por ejemplo, se presentó en la puerta de la finca con unas galletas y la voz temblando. «Me equivoqué», dijo sin grandes ceremonias. Elena la recibió con esa mezcla de cansancio y ternura que da el saber que la corrección puede llegar tarde, pero que es válida. No fue una reconciliación épica, fue un gesto. Otros que habían participado activamente de las versiones difamantes no vinieron a pedir perdón, algunos por orgullo, otros por no entender su error. La restauración, aprendimos, no exige universalidad, exige verdad y reparación allí donde sea posible. A partir de entonces, la vida en la finca tuvo el ritmo de la reconstrucción. No fue solo volver a las tareas. Fue recomponer la existencia alrededor de la dignidad recuperada. Elena empezó a tomar decisiones que antes le hubieran parecido osadas. Organizó ventas en la feria del pueblo, enseñó a una joven del lugar a amasar con técnica que la devolvió al orgullo, aceptó pequeñas entrevistas en medios locales donde habló de trabajo, de respeto y de cómo la verdad puede ser áspera pero necesaria. No lo hizo desde la vanidad ni buscó protagonismo, sino desde la necesidad de dejar un registro que fuera más fuerte que los susurros. En una de esas tardes, cuando el sol pegaba en las hojas y se sentía el olor a tierra húmeda, Sebastián la sorprendió con una oferta que, en otra historia, quizás hubiera sido un gesto romántico de película, un pequeño cuaderno de tapas gastadas donde proponía plasmar, juntos, un proyecto de vida común. No hubo anillos ni promesas grandilocuentes. Hubo una conversación larga, a veces titubeante, sobre cómo querían organizar su futuro. La pregunta real no era ¿quieres casarte?, sino ¿queremos caminar juntos, respetando la libertad y la historia de cada uno? Elena, que ya había definido límites y había aprendido a distinguir entre ayuda y servidumbre, aceptó con la calma de quien sabe que el amor no debe borrar historias, sino integrarlas. La boda fue sencilla, celebrada en el granero con guirnaldas que los trabajadores habían hecho con hojas y flores del huerto. No hubo aparato de sociedad. Asistieron quienes habían sido parte del proceso. La doctora Mariana con una sonrisa contenida, Clara con la manta que había traído en la noche de la preocupación, el capataz con manos ásperas y ojos brillantes, la señora Carmela con sus galletas, y sí, algunos vecinos que habían dudado pero que entendieron que la historia no era a favor de nadie, sino de la verdad. No estuvieron presentes los hermanos de Elena, su ausencia fue una página en blanco que nadie forzó. El día de la boda, Elena llevaba una prenda sencilla que le quedaba bien, como si no necesitara disfrazarse para ser feliz. Caminó hacia Sebastián con paso medido. No hubo discursos grandilocuentes. Sus palabras, intercambiadas frente a quienes querían celebrar la honestidad, fueron íntimas y precisas. Promesas de respeto, de escucha y de apoyo mutuo. Fue una ceremonia que no suprimió la memoria del pasado, pero la reconoció como parte de la historia. Esa aceptación fue, quizás, la más profunda de las pruebas superadas. No huir de lo vivido, sino integrarlo sin convertirlo en condena. Con el tiempo, la casa cobró risas que no eran cautelosas. Elena aprendió a poner la mesa como antes no se permitía. Puso flores, trajo recetas antiguas y las adaptó. Se permitió recibir visitas largas que se quedaban a la sobremesa. Era como si la vida se hubiera acostumbrado a una respiración más amplia. Y la comunidad, lenta pero busclosamente, la fue reconociendo de otra manera.
Ya no era la víctima que debía justificarse, sino la mujer que había tejido una vida sin perder la palabra. El epílogo de esa parte de la vida llegó con la llegada de Laura. El embarazo fue un tiempo de silencios dulces y de pequeñas celebraciones internas. La noticia se dio con la simpleza de quien anuncia una cosecha, con alegría contenida y con gratitud. No hubo fanfarrias. Había una conciencia, por parte de ambos, de que traer una vida al mundo exigía responsabilidad y ternura, no solo ilusión. Elena, en la recta final, tuvo noches de dudas. ¿Sería buena madre? ¿Podría proteger a una hija de los miedos que la habían marcado? Sus manos, que ahora eran hábiles en el pan y en el campo, temblaron algunas noches mientras miraba al crucifijo. Pero cada vez que el miedo aparecía, recordaba las pruebas que había pasado, esos pequeños desafíos de honestidad y coherencia, y sabía que su fuerza no venía de no haber sufrido, sino de haber resistido sin perder la palabra. Cuando Laura nació, la primera vez que sus ojos se encontraron con los de su madre, algo en Elena se rompió y se recompuso a la vez. No había discursos, solo un llanto de vida y la certeza de que la historia había encontrado un punto de luz. La pequeña era una mezcla de ambos y, como todas las criaturas, traía delante de sí una página en blanco. En la cuna pusieron una manta que Clara le había tejido y una pequeña espada simbólica, el crucifijo que Elena conservaba, que ahora pendía en la pared como testigo de la transformación. En los meses siguientes, la finca tuvo la risa de una niña que corría entre los surcos. La presencia de Laura parecía curar migas de rencor que aún quedaban en las mesas. Algunos vecinos vinieron a traer regalos simples, una jarra de mermelada, una siega de heno, una canasta de pan. La vida fluyó, consciente de que las heridas cicatrizan de forma distinta según el tiempo y la mano que las cuida. La figura de los hermanos, entretanto, se encogió hasta volverse casi marginal. Algunas llamadas llegaron buscando explicaciones, otras no llegaron nunca. Donna Ivone apareció una tarde, sin avisar, con las manos vacías y la mirada cargada. No hubo grandes abrazos. Ella dejó unas palabras cortas, que no sonaron tanto a perdón como a reconocimiento. Lo siento, fue todo lo que pudo ofrecer sin más cuerpo. Elena, que ya había aprendido a no convertir la reparación en una moneda que se entrega por mandato, aceptó la palabra como quien recoge una semilla, con cuidado, sin seguridad de que vaya a germinar. No la devolvió de inmediato con ternura forzada. Ofreció un gesto medido, conversar en otra ocasión. No se trataba de cerrar puertas por orgullo, sino de poner límites claros. Con el paso del tiempo, incluso algunos de los que en un principio habían dudado, se acercaron para pedir consejo o para aprender. Un joven del pueblo preguntó a Elena cómo mejorar el pan que vendía. Otra mujer le pidió que le mostrara cómo mantener las cuentas de un pequeño puesto agrícola. Elena respondía con paciencia y con la misma claridad que la había sostenido durante la crisis. Honestidad en la gestión, respeto por quien trabaja, y sobre todo, la certeza de que la dignidad no es negociable. Su voz, alguna vez baja y reservada, ahora tenía la firmeza de quien sabe que sus actos la anteceden. Yo seguí observando, a la distancia próxima que da la cercanía del relato, cómo las pruebas que Sebastián había planteado, si es que se puede decir que las planteó, no fueron trampas sino invitaciones. No lo hizo para ponerla en evidencia. La situación de poner a una persona en condiciones en que de verdad tenga que elegir es, en sí, una forma de educación. Si él, como patrono, ofreció opciones que exigían coherencia, fue porque creía en la capacidad de la otra persona para sostenerse en la verdad. Y si, a la hora del desorden, eligió la transparencia en lugar de la estrategia sucia, fue porque en su corazón había una convicción, que la bondad debe sostenerse con hechos, no con apariencias. La última escena que recuerdo con nitidez ocurrió en un día de otoño, cuando Laura tenía ya unos meses y la vida cotidiana devolvía su paso tranquilo. Caminé por el sendero que lleva al huerto y vi a Elena arrodillada plantando un pequeño manzano. Lo hacía con manos expertas, cubriendo la tierra con ternura. Al levantar la vista, me sonrió como quien comparte un secreto que no necesita palabras. Lo hago para que ella crezca entre recuerdos buenos, me dijo. Para que no le falte la memoria de que, aunque haya tormentas, la tierra puede dar fruto.
En ese gesto se condensaba todo. La prueba que vino con el extraño no fue una prueba para humillar, sino una invitación a descubrir el propio valor. Las decisiones pequeñas, tomadas con coherencia, se transformaron en escudos fuertes. La verdad, cuando es sostenida por pruebas y no por palabra, restaura. La dignidad de Elena no nació de una sola victoria ni de una sola defensa. Fue producto de un cuaderno entero de pequeñas decisiones, de rechazar atajos, de ofrecer límites con respeto y de aceptar ayuda sin perder la autonomía. Nadie supo todo lo que ella tuvo que enfrentar en su intimidad. Los momentos en que el miedo la despertó a medianoche. Las dudas que susurraron que quizá todo sería más fácil si cedía. Nadie supo por completo las pruebas que Sebastián, por su parte, presentó con la calma de quien cree en la libre elección. Pero esa era la esencia del asunto. Las pruebas no eran públicas, no saltaban al titular. Eran decisiones humanas que solo revelan su valor con el tiempo. Si hoy alguien me preguntara qué nos deja esta historia, aparte de la satisfacción de que la justicia se impuso y la vida siguió, diría que la lección está en la simplicidad de los actos. La bondad sostenida por coherencia es una prueba que no exalta ni humilla. Exige, eso sí, valentía calmada. La defensa de la propia palabra no es un acto de orgullo, sino de amor propio. Y el respeto, ese detalle que Sebastián practicó sin ostentación, puede reconstruir la figura de quien pensaba que ya no tenía lugar. Al final, mientras miraba a Elena y a su hija jugar entre las hojas recién caídas, pensé en la frase que nos trajo aquí. Nadie sabía que aquel desconocido estaba poniendo a prueba su carácter. Nadie, en efecto, lo sabía en su totalidad. Algunos vieron al hombre y juzgaron su intención. Otros vieron a la mujer y la etiquetaron. Pero la realidad fue más discreta y más grande. Fue una historia de prueba y de respuesta, de opciones ofrecidas y de elecciones tomadas. Y en esas elecciones se reveló lo que ambos eran en verdad. Si esta historia te ha dado esperanza, compártela con quien pienses pueda necesitarla y suscríbete para escuchar más relatos del corazón.